Gracias, familia, por seguir con nosotros acá compartiendo mucha información. En especial hoy, le decía hace un ratito que vamos a estar hablando de la glaucoma. Así que si por ahí usted tiene dudas, preguntas, conoce a alguien que pueda llegar a tener esta afección, por favor, ahí nuestro número de WhatsApp, recibo todas esas preguntas para podérselas hacer al doctor Miguel Ángel Hernández, que ya está acá con nosotros. Bienvenido, doc. La verdad me da mucha alegría estar y hablar de este tema tan importante que es el glaucoma. Glaucoma, que especialmente vamos a hablar del glaucoma primario de ángulo abierto, que es el glaucoma que es el 90% de todos los glaucomas que hay en el mundo. Este es el encargado de que hoy, en estos momentos, en México haya un 4% de la población con algún daño, alguna discapacidad visual asociada al glaucoma. Es decir, hay casi 6 millones de personas en estos momentos ciegas con algún tipo de alteración a nivel visual por glaucoma. ¿Y esto por qué se debe? Porque es una enfermedad asintomática. El paciente no sabe que presenta la enfermedad hasta que la enfermedad esté en un estadio avanzado. Entonces, antes de seguir hablando, vamos a definir qué es el glaucoma. Perfecto, doc, porque yo me siento que estoy hablando en ruso, no entiendo Exacto. nada. Entonces, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una neuropatía óptica. ¿A qué me refiero con neuropatía óptica? Es que tenemos que tener un daño a nivel del nervio óptico para decir que tenemos glaucoma. Daño en el nervio óptico que va a tener repercusión estructural sobre el nervio, es decir, la estructura del nervio óptico va a estar dañada y por eso es que tenemos glaucoma. Y esto va a repercutir ¿dónde? En el campo visual del paciente. Es decir, sin un daño en el nervio óptico no podemos decir que tenemos glaucoma, y eso es algo importante que todas las personas deben de saber. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a los factores de riesgo, el factor de riesgo más importante para padecer glaucoma es la presión ocular elevada. Es decir, y aquí hacemos un paréntesis muy importante, ¿tenemos glaucoma? Decimos sí. ¿Podemos tener glaucoma con la presión ocular elevada? Sí. ¿Podemos tener glaucoma? ¿Podemos no tener glaucoma con presión ocular elevada? También. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la presión ocular elevada hasta un punto, pero que el nervio óptico mío no esté dañado. Y por tanto no tengo glaucoma, tengo una hipertensión ocular. O puedo tener una presión ocular baja y tener un daño glaucomatoso. Entonces, este paciente es un paciente de glaucoma con tensión normal o de baja tensión, que es otra forma de conocer. Entonces, importante decirle siempre, yo siempre le digo a todos los pacientes míos y les recomiendo siempre, glaucoma no es tener presión ocular elevada. Yo tengo presión ocular elevada y es el factor de riesgo principal para yo presentar glaucoma. De hecho, yo tengo pacientes con presiones oculares elevadas que los tengo sin tratamiento. ¿Por qué? Porque todavía no hay glaucoma. Eso es un paciente que yo sigo más seguidamente y no le pongo tratamiento todavía hasta que no yo vea que hayan cambios que me permitan decir hay glaucoma presente. Entonces es muy importante que el paciente sepa eso, y eso es la importancia de ir a la consulta constantemente. ¿Por qué? Porque otro factor de riesgo importante que tenemos es nacer en América Latina. Nacemos en América Latina, no me diga, ya por eso podemos tener glaucoma. El solo hecho de tener más de 40 años, aunque este tipo de glaucoma se presenta más pacientes por encima de 50, 55 años, por encima de 40 años ya es recomendable que el paciente vaya a la consulta. Si tenemos antecedentes familiares, es decir, si alguien en la familia, ya sea cercana o no, que presente glaucoma, hay que checarse, porque es silente. La única forma de yo decirle a usted, presenta glaucoma, es si va a la consulta y yo veo algún signo clínico a nivel del nervio óptico que me haga sospechar a mí de glaucoma. Si tiene la presión ocular elevada, ahí hago diagnóstico de glaucoma. ¿Ok? Claro. Entonces, otro factor de riesgo muy importante, y es algo que en nuestra población es muy común, es la hipertensión en la diabetes. Entonces, los pacientes con diabetes y hipertensión también son factores de riesgo muy elevados para presentar glaucoma. De hecho, normalmente el paciente glaucomatoso, y más esos pacientes que tienen estadios avanzados de la enfermedad, son pacientes que presentan, son diabéticos, son hipertensos y además presentan una presión ocular elevada. Ese paciente lo más probable es que tenga glaucoma. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el momento ideal para ir a la consulta y decir, doctor, yo quiero saber si tengo glaucoma? Bueno, yo siempre recomiendo a toda la persona por encima de 40 años de edad que vaya a su oftalmólogo, que se chequee, que se haga un fondo de ojo, porque la única forma de yo decir si hay un daño clínico que me diga a mí sobre glaucoma es el fondo de ojo. Hay nervios ópticos que yo veo y yo digo, este nervio óptico es un nervio óptico sospechoso para glaucoma, y ese es el paciente al que yo le indico todos los estudios. No solo la tensión ocular, porque muchas veces el paciente llega a la consulta y me dice, doctor, chequéeme glaucoma, tómame la presión ocular. Y no, tú puedes tener la presión ocular normal y tener glaucoma. Y la puedes tener elevada
y no tener glaucoma. Entonces, no solo es la presión ocular, es la presión ocular, es hacer un fondo de ojo para ver si hay signos clínicos típicos de glaucoma en tu fondo de ojo, y si yo veo alguna sospecha, hay que indicarle un estudio que se llama tomografía del nervio óptico. Es una tomografía como la tomografía del ser computarizada, pero propiamente del nervio óptico, un equipo especial que se llama OCT. Es un OCT del nervio óptico y ese OCT me va a dar a mí un daño estructural a nivel del nervio óptico. Ojo, podemos tener presión ocular elevada, podemos tener un daño estructural del nervio óptico, es decir, tenemos glaucoma y todavía no tener un daño en el campo visual. Que eso es bueno porque ese es el momento ideal de yo comenzar lo ideal sería no haber llegado nunca a tener daño en el nervio óptico, pero si me llega un paciente así, ese es el paciente que yo comienzo a tratar inicialmente para que no haya repercusión en su nervio óptico, porque el glaucoma es una enfermedad como la diabetes y como la hipertensión. Si la controlamos, no avanza. Un paciente que tenga un glaucoma controlado puede estar así su vida entera, ser un paciente glaucomatoso, hacer su tratamiento bien hecho y no tiene por qué tener repercusión sobre su vida. Yo creo que aquí, Doc, voy a hacer una pequeña paréntesis para poder responder una duda de un caballero que nos ha preguntado. Bueno, él es diabético, bueno, a mí no, usted le ha preguntado. Él es diabético y dice, y tengo glaucoma, ¿puedo perder la vista? Puedes perder la vista. Pudiera perder la vista en el caso de que no sea tratado a tiempo y que la presión ocular de él no esté en los parámetros normales. Ok, ¿qué pasa? Somos diabéticos. Ahí tendríamos que hablar un poquito más profundo, pero cuando hablamos de los mecanismos de cómo el glaucoma, es decir, cómo el nervio óptico se daña, hay un mecanismo que viene siendo compresivo, que es por la presión que ejerce la presión ocular sobre las paredes del ojito, específicamente sobre el nervio óptico. Y hay otro mecanismo vascular, que es decir, que es propiamente el nervio óptico, es cuando la vasculatura del nervio óptico se daña. Son las dos formas principales de dañar el nervio óptico. Por tanto, si yo soy un paciente que tengo glaucoma de base y al mismo tiempo tengo diabetes mellitus, como sabemos, los pacientes diabéticos tienen alteraciones vasculares.